Esto que les cuento sucedió hace mucho tiempo donde yo vivía. En ese entonces estaba más pequeña, tendría algunos 9 o 10 años, pero recuerdo todo muy bien. Yo desde chica siempre he sufrido de insomnio, me era difícil conciliar el sueño. En ocasiones mi familia contaba historias o cuentos de terror. A decir verdad yo no creía, o más bien no quería creer para no asustarme por lo mismo de mi insomnio. No deseaba sentir miedo cuando no pudiera dormir, por eso no hacía mucho caso a lo que contaban. Sin embargo, nunca imaginé que pronto viviría algo que me dejaría marcada por siempre, y me di cuenta que al final todo esto de aparecidos, demonios y lo paranormal sí existe, pero que es más aterrador vivirlo a que te lo cuenten. Un día que mi mamá y hermano habían ido a una fiesta, no sé por qué, pero me quedé sola. Lo más seguro es que no quise ir con ellos a la fiesta. Esa noche pasaron dos cosas que para mí fueron horribles. Como les dije antes, sufría de insomnio y al estar en mi casa acostada, tratando de esta vez sí dormir, de repente escuché a una mujer que lloraba con lamentos muy espeluznantes, caminando arrastrando sus pies por el pasillo hacia mi cuarto, y cada vez se oían más cerca. Sentí mucho frío recorrer mi espalda, no sabía qué hacer para calmar mi miedo. En eso, miré que mi hermano había dejado sus audífonos en el buró y se los puse a mi celular, escuchando música con todo el volumen para no oír esos pasos y lamentos tan horribles. Pero no sirvió de nada, aquellos macabros gemidos traspasaban los audífonos pese a que los tenía con todo el volumen. Me dio tanto terror y como era muy pequeña solo me dio por llorar. Quería irme con los vecinos, pero también pensé que no me abrirían la puerta porque ya era de noche. Además, tenía miedo de que al salir me encontrara con esa mujer al abrir mi puerta. Entonces me escondí en el armario entre la ropa que colgaba dentro de él. En eso, se oyó un leve rechinar al abrirse la puerta de mi habitación, justo cuando el reloj de pared marcaba la 1 de la madrugada, con aquellos pies arrastrándolos por el piso. Sentí pánico y me acurruqué, pensando que en cualquier momento abriría el armario para tomarme y llevarme. Pero de repente se dejaron de escuchar aquellos lamentos por un momento. En eso oí las voces de mi madre y hermano, salí corriendo y me fui a abrazarlos muy espantada. Pero ellos también venían llegando asustados, no sabía por qué, pero lo noté porque miré sus caras muy pálidas. Tal vez alcanzaron a ver lo mismo que yo cuando entraron. Les pregunté qué les había sucedido. No era lo que yo imaginaba, porque luego me contaron lo peor que había escuchado en toda mi vida, aún más escalofriante que lo que yo había presenciado, y me horrorizó más de lo que ya estaba. Dijeron que en el lugar donde fue la fiesta todo estaba bien por un momento, hasta que llegó un hombre muy elegante, con el cual un rato después ya era el centro de atención y todos se divertían con él bailando y conviviendo, pero que de repente de sus pies empezó a salir como fuego y su cara le cambió a una muy horrible, la del mismo diablo. En ese momento los interrumpí, le dije a mi madre que no me volviera a dejar sola, les conté lo que me había pasado esa misma noche, pero ella solo me miró por un momento y cambió el tema ignorándome, siguiendo con lo que había sucedido en la fiesta. Se veía de verdad muy asustada al contarlo junto con mi hermano. Dijeron que había sido muy espeluznante porque todos los que habían bailado con el hombre elegante que llegó a esa fiesta se estaban suicidando y ella tenía miedo de hacer lo mismo. Aunque no participó con aquel demonio, había estado en esa fiesta macabra, pero yo le dije que ella estaba a salvo porque en ningún momento convivió con tal hombre y se tranquilizó. Desde ese día nadie hacía fiestas ni andaba de noche en la calle hasta que todo cambió cuando ya pusieron más iglesias. Pero también fue muy extraño que a ellos les sucedió eso en la fiesta, mientras yo vivía otro suceso también muy espeluznante en casa con la mujer de los lamentos. Quizás fue una noche en la que los demonios andaban sueltos. Voy a contar algo que me sucedió. Fue tan espantoso como aterrador. Estas son cosas que suceden cuando menos esperan. Así es lo paranormal y a mi parecer ellos escogen a quien pueda verlos. Vivo en un pueblito no muy grande con mi esposa y mi familia, en el cual tenemos una pequeña tiendita que es única. Abastece al pequeño pueblo, por lo que seguido tengo que ir a la ciudad por mercancía para tenerla bien surtida. Pero lo malo de mi pequeño pueblo es que para llegar a la ciudad tengo que recorrer algunos 20 kilómetros
donde la mayor parte es una brecha de pura terracería, los cuales recorro aproximadamente en un lapso de 1 hora en mi vieja camioneta de redilas en la que transporto la mercancía, ya que no se puede ir muy rápido por ser un sendero muy escarpado. Ese día era viernes y los mercados en la ciudad estaban abiertos desde muy temprano, así que me empecé a preparar en la mañana. Después de haber desayunado subí cajas y herramientas. Debía ir bien prevenido, aunque la troca andaba bien mecánicamente y no estaba tan lejos, uno nunca sabe qué pueda pasar en el camino. Serían alrededor de las 10 de la mañana cuando ya estaba listo para partir. No quería regresar tarde. Era cuando oscurecía temprano por el cambio de horario. Los caminos se ponían muy oscuros y lúgubres por la espesa vegetación que rodeaban el camino. Además, era peligroso andar solo por esos lugares, y más porque traería algo de mercancía conmigo. Era mucha tentación para los amantes de lo ajeno. Al terminar de revisar que la troca anduviera sin fallas, la encendí, me despedí de mi señora y agarré camino, prometiéndole estar de regreso antes del anochecer para cenar con ellos. Pasaba de las 11 del día cuando llegué al mercado y me apresuré para surtir todo lo que debía llevar, tratando de hacer el menor tiempo posible. Por lo regular lo hacía en 4 horas, así que llevaba tiempo de sobra. Debía terminar mis compras alrededor de las 3 de la tarde, pero como dice un dicho, uno pone y Dios dispone. Ya que no encontré algunas cosas que eran muy esenciales para la tienda, tuve que ir a otro lugar a buscarlas y eso me hizo perder un par de horas más. Cuando me di cuenta ya eran las 5 de la tarde y un tanto alarmado me di prisa, porque en menos de 1 hora se vendría la noche y eso haría más lento mi regreso. Tomé el camino y me encomendé a Dios. Momentos después, miré que pasaba por un pueblo más pequeño que donde yo vivo. Apenas sí se distinguían sus casas porque estaban muy separadas una de la otra y sin luz. Pensé, ¿cómo podría vivir la gente en un lugar así? Encogí mis hombros y seguí conduciendo. Ya estaba oscureciendo y no quería distraerme. En eso, sentí que la llanta delantera de mi lado rodaba extraño. Al revisarla miré que estaba ponchada y pensé para mis adentros que era el colmo de mis males, pero sin perder más tiempo, saqué la herramienta, el neumático, una lámpara porque ya no se veía bien y me dispuse a cambiarla. 20 minutos después, cuando terminé de cambiarla y de subir la herramienta, me puse en marcha nuevamente, pero momentos después empecé a sentir un extraño frío dentro de la troca que hizo estremecer mi cuerpo, a pesar que las ventanillas iban completamente cerradas. Las luces apenas alcanzaban a luzar parte de la brecha, a mis lados era una total oscuridad. Por tal motivo y lo escabroso del camino, no podía ir a mucha velocidad, además iba muy cargado. Aquel frío me calaba hasta los huesos, causándome escalofríos, y de igual manera hacía que el vello de mis pies hasta la nuca se me erizara, y eso no se debía a nada bueno. El frío no era normal. De repente el vehículo empezó a fallar, para eso ya estaba muy oscuro, y un tanto molesto me bajé para revisarlo. Sabía un poco de mecánica, seguro encontraría la falla. Pero al abrir el cofre me di cuenta que todo estaba bien, no tenía ningún desperfecto, y de gasolina traía más de medio tanque. Cerré el cofre y me dispuse a irme, pero al darle marcha no arrancó. Fue entonces cuando escuché un leve suspiro o quejido a un lado de mí, en el asiento del copiloto, y un leve pero frío aire pegó entre la nuca y mi oído, como si alguien me hubiese soplado. Me puse helado solo mirando para el frente, sin querer moverme siquiera, pensando que un ladrón se había metido para robarme todo, pero no había nadie. Cuando me bajé a revisar el motor tomé las llaves desesperado, abriendo el switch para ver si esta vez sí arrancaba, pero estaba completamente muerto, ya ni siquiera las luces prendían. Solo me aferré al volante con mis ojos cerrados, pidiendo que eso no me estuviera sucediendo. De verdad es un miedo atroz estar en una situación así. No deseaba hacerlo, pero la curiosidad me ganó y poco a poco giré mi cabeza hacia el asiento del copiloto. Lo que vi me dejó aún más frío de lo que ya estaba. En el asiento había una mujer y un hombre mirándome fijamente, pero su mirada era muy fría, sin expresión alguna. Parecía que miraban a la nada. Aterrado, solo pude abrir la puerta y salir corriendo sin voltear para atrás, porque sentía que me iban siguiendo.
Casi no se veía nada, pero no dejaba de correr, pensando que en cualquier momento me alcanzarían. Ni la troca ni lo que traía en ella me importaba. Solo quería salvar mi vida, pensando que eran ladrones. No supe cómo, pero llegué a donde estaba una barda y como pude la brinqué ocultándome atrás de ella entre unos matorrales. No sabía si eran ladrones o cualquier otra cosa, pero tampoco quería averiguarlo. Así permanecería hasta que se fueran o hasta que amaneciera. No sé cuánto tiempo permanecí así, oculto entre la oscuridad y los matorrales, pero después de un buen rato que pude acostumbrarme un poco a la oscuridad, miré que a unos 4 metros de mí estaba una puerta de metal. Entonces vi dos bultos que iban entrando por ella, pero sin abrirla. La atravesaban como si fueran de humo y con terror también vi que no tenían pies, se deslizaban sin tocar el piso. Eran los mismos que había visto dentro de mi troca. Uno era mujer, se le veía como un vestido y rebozo. Siguieron deslizándose hasta que se perdieron en la oscuridad. La verdad yo estaba impactado, había visto dos difuntos. Entonces saqué mi encendedor para alumbrarme un poco y al prenderlo me di cuenta que estaba entre tumbas. Sin saberlo llegué al cementerio del pueblito que había pasado antes y me di cuenta que no eran ladrones, eran aparecidos penando. Aterrado salí corriendo para alejarme de ese lugar. Sin detenerme llegué a mi troca, pero al buscar desesperado las llaves en mis bolsillos no las encontré. Tembloroso las buscaba por todos lados y al mirar hacia el tablero vi que estaban pegadas en el switch. Sin pensarlo, las había dejado pegadas cuando salí huyendo espantado. Luego le di marcha y entonces se encendió como si nada. Eso me paralizó más, puesto que antes el motor estaba completamente muerto. Sin duda, aquellas apariciones habían tenido algo que ver con eso, pero ya no hice caso y aceleré. Lo que quería era salir lo más pronto posible de ese lugar. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba muy preocupada, casi por salir a buscarme. Luego que me vio cómo llegué, supuso que algo malo me había sucedido y sacó una botella de tequila para que le diera un trago. Después ya más tranquilo pude contarle lo que me pasó y solo de escucharme también ella se asustó, poniendo el Jesús en su boca. Yo por mi parte, desde esa vez ya no volví a ir solo, ni acompañaba a mi esposa o el mayor de mis hijos y siempre lo hago más temprano. ¿Qué era Navidad? Se lo preguntaba Juanito. ¿Por qué había escuchado tanto de Papá Noé, de Santa Claus y no sabía quién era? Se acercaba otra Nochebuena y a sus cortos 10 años nunca había recibido un regalo. No era por falta de dinero, sus padres lo tenían, pero sus creencias eran otras. La Navidad para ellos no existía, al contrario, esas fechas los ponían de malas. Su hijo no lo sabía, pero ellos habían tenido una mala experiencia en Navidad, por eso no creían en Papá Noé. Juanito ni siquiera iba a la escuela, por ese motivo iba una maestra particular, lo cual tenía prohibido hablarle de la Navidad, sobre todo de Santa Claus. No sabía de posadas y cuando el niño le preguntaba sobre Nicolás, ella le desviaba la conversación. Lo único que le dijo fue que era quien llegaba cada Navidad para todos los niños, alegrándoles la vida con algún juguete. Juanito se emocionó y su mente empezó a crear una imagen de Santa Claus en una especie de superhéroe. Lo dibujaba en hojas formando escenas. Noé llegaba volando llevándole un gran regalo y luego volvía buenos a sus padres porque para él eran unos demonios. Qué envidia sentía cuando por la ventana veía a los niños felices jugando entre la nieve. La Navidad estaba pronta y Santa entraría por la chimenea llevándoles un trenecito, una bicicleta o la muñeca que tanto deseaba alguna niña. Sus gritos gustosos traspasaban los cristales de su ventana que decían: «Mañana es Navidad». Para todos lo era, menos para él. En esa casa no había espíritu navideño. Por culpa de sus padres, se sentía un poco menos que el Grinch, ese duende verde que odiaba la Navidad. Su pequeña mente ya había creado muchas fantasías sobre Santa y empezó a escribirle una carta. «Hola Santa, soy un niño de 10 años, nunca he tenido una Navidad y aunque no te conozco eres mi superhéroe.
No sé de dónde vengas o si tú sepas que existo, pero espero te llegue mi carta y me visites con un regalo. Creo yo no tengo la culpa que mis padres no crean en ti. Inocentemente la dejó en la ventana, oculta entre la cortina para que sus padres no la fueran a descubrir. Lo había hecho con toda su fe, esperando que llegara a manos del indicado. Necesitaba que sus padres creyeran en la Navidad. Ese sería su mejor regalo. Sin embargo, estas son las oportunidades que el oscuro aprovecha. Es como una invitación para entrar a los hogares. La carta que Juanito había escrito con su corazón sí trascendió, pero no llegó a quien quería. Esta fue interceptada por el maligno. El lado oscuro de Santa Claus la había detectado. Era un alma pura y no la dejaría ir. Por lo tanto, sus padres, ignorantes de lo que su hijo estaba haciendo, en su trabajo eran invitados a la cena navideña, pero como cada año lo hacían, se negaban a participar, cosa que sus compañeros no entendían. ¿Qué serían lo que habían vivido para odiar esas fechas tan llenas de amor y paz? Solamente ellos lo sabían, porque ni a su hijo lo hacían feliz con ese día. No insistieron, ya sabían su respuesta, únicamente los invitaban porque trabajaban en la empresa. Llegó la noche, dentro de la casa se respiraba tranquilidad, sobre todo en la habitación donde dormía Juanito, pero esa tranquilidad pronto se disiparía por una extremadamente escalofriante gracias a esa carta dirigida a Santa Claus. De repente, una ráfaga de aire y nieve azotaron su ventana, apareciendo entre ellos un tenebroso ser. Vestía un atuendo rojo, pero no era Santa, aunque se le parecía mucho, solo que este era bestial con cuernos. Traspasó su mano por la ventana, más bien era una garra, como si fuese de humo, y tomó la carta de Juanito. Cuando la leyó, su garganta emitió un escalofriante gruñido. Ese escrito le recordaba algo. Sin dejar de gruñir, se acercó a la cama donde dormía Juanito. Al verlo también le recordó a otro niño. La casa también se le hizo conocida. Entonces se acordó que ya había estado ahí 10 años antes y que a ese muchachito lo tenía atrapado con su magia en una esfera de cristal navideña. Pero ¿cómo había escapado si nadie podría hacerlo? Su magia era poderosa. Furioso agarró a Juanito de un pie, abrió un portal en el armario y caminando se lo llevó arrastrando con paso lento. No tenía ninguna prisa, puesto que nadie podría impedirlo, se lo llevaría a sus dominios. Al sentir la mano caliente del demonio en su pie, Juanito despertó y aterrado empezó a gritar. Los gritos despertaron a sus padres, quienes corrieron de inmediato a la habitación de su hijo. Con terror vieron cómo el demonio Krampus llevaba a Juanito, y si cruzaba el portal lo perderían para siempre. Tomó la cruz que tenía el niño en el respaldo de su cama y la arrojó dentro del armario. Estaba a punto de cruzar a su hijo, y antes que lo hiciera cerró la puerta soltándolo. La cruz estaba dentro, Dios también era poderoso, y se desvaneció el portal salvándose su hijo, quien estaba aterrado. Nunca pensó que Santa Claus fuera malo. Aún con el corazón a punto de salírsele del pecho por el miedo, su papá preguntó que si le había pedido algo a Santa. Le contestó que sí, en una carta lo había hecho. Sin contestarle nada, Marcelo fue a su habitación, regresó con una esfera navideña y se la mostró a su hijo. Dentro de ella estaba la figura de un niño muy parecido a Juanito. Le dijo que ese demonio a quien creía Santa Claus se lo había llevado hacía 10 años. Lo que veía dentro de la esfera era solamente el cuerpo, su alma la tenía Krampus en su infierno. En ese tiempo ellos también creían en la Navidad, pero desde que se llevó a su hermano Lalo, dejaron de hacerlo. Él también le había enviado una carta como la suya, pero la tomó el oscuro hermano gemelo de Santa, el demonio perverso de la Navidad, y ahora trataría de llevárselo a él. Esta vez había corrido con suerte, porque ese demonio tiene un inmenso poder. Nadie que fuese terrestre podría vencerlo, solamente la mano de Dios o uno de su misma condición, y la fecha límite era hasta el 24 de diciembre, día de la Navidad, que sería la noche siguiente. Marcelo, padre del muchachito, estaba asustado, pero más Mónica, la madre. Nuevamente se repetía aquella escalofriante Navidad, donde perdieran a su otro hijo a manos de un demonio que se hacía pasar por Santa Claus, al que todos los niños adoraban. Ese era su rencor. Le tenía odio a su hermano Nicolás por ser amado por los niños,
por eso lo hacía para que lo culparan a él y ya no lo quisieran. Dicho en otras palabras, deseaba acabar con la Navidad. Ahora debía proteger a Juanito, sin embargo no sabía cómo hacerlo. Enfrentarse a un demonio no era fácil, no contaba con las armas para vencerlo. Con temor veían que pasaban las horas, pronto llegaría la Nochebuena, y aunque pusieron cruces en la casa, no estaban seguros si funcionaría para que no entrara. Aún así lo hicieron con fe. También pusieron árbol navideño y volvieron a creer en Santa. Tal vez eso lo detendría, por lo tanto no se separarían de su hijo ni un segundo, ni aunque se los llevara a ellos también. Con un temor indescriptible, vieron que se hacían las 12 de la noche, entrando la Nochebuena. Entonces notaron que del armario salía una azulosa luz, asumiendo que era el portal por donde entraría Krampus, y lo vieron aparecer. Era un ser horripilante, nada que ver con su hermano Santa. Marcelo se puso frente a Juanito y su esposa, cubriéndolos con su cuerpo, pero Krampus de un manotazo lo derribó. Mónica le gritó que los dejara en paz, ya les había quitado a un hijo, que no se llevara al otro, prometía no volver a creer en la Navidad. El demonio navideño la ignoró y abrió un hoyo negro en el piso para que se los tragara. El alma de Juanito sería suya. Su risa demoníaca retumbaba en toda la casa, pero nadie afuera escuchaba nada. Parecían estar en una burbuja dimensional. Todo estaba perdido para ellos. Los padres caerían en un abismo negro y su hijo en las garras de Krampus. La esfera navideña que tenía atrapado a su otro hijo había rodado cerca del arbolito. En eso se abrió otro portal y de él apareció Santa Claus. Se había enterado que su hermano andaba suplantándolo, haciendo daño en su nombre y no podía permitirlo. No era su costumbre, pero estaba muy molesto. Le dijo amenazante que se fuera o lo encerraría en una celda de fuerza dimensional. El mal hermano quiso atacarlo, pero sus renos se convirtieron en seres bestiales y lo doblegaron. No podría contra ellos. La magia de Nicolás era superior a la de Krampus y se lo llevaron. Jamás volvería a la tierra a hacer daño. Santa liberó a Juanito y a sus padres, quienes no creían lo que estaba sucediendo. Santa Claus había venido a salvarlos. Sin embargo, faltaba algo para que creyeran nuevamente en la Navidad y le preguntó al niño qué quería de regalo. Juanito levantó la esfera del piso donde estaba atrapado su hermano y le pidió que lo liberara. Nicolás dibujó una sonrisa en su regordete y barbón rostro, tomó la esfera, la frotó y de la nada apareció su hermano Lalito. Los años no habían pasado para él, estaban iguales, hasta parecían gemelos. Después Santa desapareció dejando su peculiar grito. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo que les había regalado era único. Liberó a su hermano que estaba atrapado por Krampus, el santo oscuro de la Navidad, hacía 10 años. Desde entonces no dejaron de creer en Papá Noé y cada año Juanito recibía un regalo. ¿Hasta qué grado somos capaces de llegar cuando se está desesperado? Cuando un inmenso dolor invade nuestro ser y sentimos que la vida se nos cae a pedazos sin que nadie pueda ayudarnos. Para saberlo, necesitaríamos estar en una situación en la que nadie quisiéramos nos sucediera, y eso le pasó a esta persona. Hice un trato con el diablo en Año Nuevo. Año Nuevo, un hermoso día esperado por la mayoría, sin embargo para mí no lo era. Yo miraba con tristeza que todos estaban felices ese día. Esperaban las 12 campanadas para darse el abrazo, la música, los juegos pirotécnicos, las risas. Sus regalos denotaban la alegría de la gente, pero no para mí, porque yo venía de enterrar a mi esposo ese último día del año, muerto en un accidente. Sentía que mi vida acababa en ese instante. Miraba a la gente feliz y me daba rabia. ¿Cómo podía ser que estuviera viviendo ese infierno? Mis lágrimas brotaron cuando llegué a casa. Los recuerdos invadieron mi mente, mi ser, la soledad y los momentos hermosos vividos al lado de mi esposo fallecido las hicieron salir a caudales y caí hincada al piso llorando. Imploré con todo mi ser, con todo mi corazón que me devolvieran lo que me habían arrebatado, pero nadie me escuchó.
El silencio era quien acompañaba mi tristeza. Entonces grité con más fuerza que si Dios me lo quitó y no me lo quería regresar, tal vez el Señor de las tinieblas sí podía concederme esa petición, y le pedí a corazón abierto que me concediera tener a mi esposo vivo nuevamente. Concédemelo y te pagaré con lo que quieras, le grité con el alma. Cansada y obteniendo como respuesta un macabro silencio, me fui a dormir. Afuera, la gente seguía festejando la llegada de un año nuevo. Por la madrugada dormía muy inquieta. En el sueño veía lo que había pedido y una voz muy horrenda me decía: escuché tu petición. No te puedo regresar lo que pediste, pero sí puedo mandarte algo que devolverá tu felicidad. Espera mi respuesta. Pronto sabrás de mí. Por último escuché una tenebrosa carcajada, al mismo tiempo que despertaba muy agitada y sudorosa. De repente, un aire cerró la puerta de la habitación, pero era extraño porque no hacía aire ni había nadie que la hubiese cerrado, solo yo y la oscura noche. Sentí terror al recordar mi pesadilla, la piel se me erizó y me arrepentí de lo que había hecho. Ahora tenía miedo, algo maligno había dejado, lo sentía a mi alrededor, parecía ser vigilada y pensé que era lo que me envió para mitigar mi dolor. Sin embargo, en vez de cambiar mi soledad dejó terror, un miedo indescriptible. Así pasó un tiempo en el que noté mi vientre crecer, no lo podía creer, estaba esperando un bebé de mi esposo. Antes de irse había dejado su semilla en mí, la felicidad volvió anidando una esperanza de vida, pero ¿acaso eso era lo que me había prometido en aquel macabro sueño el innombrable? Me aterré de recordarlo, porque de ser así, tenía que pagar lo que le había prometido y se me erizó la piel de solo pensarlo. Me persigné, tratando de olvidar ese nefasto pensamiento. Pasó el tiempo y nació mi bebé. Todo iba muy bien, hasta que una noche el bebé me despertó llorando. No era un llanto normal, era desesperante, como si alguien lo estuviera lastimando. No supe ni cómo llegué tan rápido a la habitación de mi hijo. Al entrar, con horror lo miré en el aire, como si alguien lo estuviese sosteniendo, pero solo veía una sombra negra que al voltear hacia ella pude reconocer en ese ente a mi esposo. Luego me señaló con su mano, diciéndome con una voz venida de ultratumba: Vengo por mi hijo. Tenemos un pacto y nadie podrá impedir que me lo lleve. Ese es tu pago al favor que te hice. Aterrada por lo que vi, solo pude decir: Dios bendito, Padre celestial, protege a mi hijo con tu manto sagrado. Las palabras habían salido del fondo de mi ser, de un corazón arrepentido, y surtieron efecto, porque aquel engendro desapareció soltando a mi bebé, quien cayó en su cuna llorando. Lo tomé llevándolo rápidamente a mi cuarto. Estaba aterrada, recordando lo que aquella vez le había pedido desesperada al maligno. Sabía que ese engendro regresaría. También sabía que lo que había visto no era mi esposo muerto, era un engaño del diablo, y estaba aterrada. Esa noche dormía con mi hijo en mis brazos. Ya no quise dejarlo solo. De pronto la puerta se abrió intempestivamente, de golpe. Desperté aterrada, apretando a mi hijo contra el pecho. Vi que aquella sombra maligna caminaba hacia nosotros con una sonrisa espeluznante, como sacada del mismo infierno. Quería correr para poner a mi bebé a salvo, pero no podía, ni siquiera podía gritar, el miedo me lo impedía. Solamente pude tomar mi rosario y una Biblia que tenía en el buró benditos y rezar lo más fuerte que pudiera con toda la fe de mi corazón. Aquel ente demoníaco quería arrebatarme al bebé de mis brazos. De repente, otra sombra apareció de la nada y se lo impidió. Parecía como si lucharan entre ellos por la posesión de mi hijo. No obstante, pude reconocer a mi esposo en la sombra recién aparecida y, aprovechando el momento, salí corriendo de ahí. Por último miré que aquel demonio desapareció, llevándose el alma de mi esposo. Ese fue el pago. Mi esposo muerto había sacrificado su alma por salvar a su hijo. Solo así fue como quedé libre de aquel trato que había hecho con el mal, y entendí que hacer pactos con el maligno no es bueno. A mi bebé me lo había mandado Dios por la pérdida de mi esposo. El diablo lo sabía, también sabía que en ese momento estaba vulnerable y aprovechó esa oportunidad para entrar a mi hogar. Siempre engaña y nunca pierde,
Cada vez que ofrece algo va con la ventaja y el pago a su favor es caro. Se cobra con lo que más quieres. De aquella casa no volví a saber nunca más. Una muñeca poseída, mi regalo de Navidad. Como todos los años en Navidad, mis padres hacían los preparativos para la cena de buena noche. Compraban muchas cosas, pero no me dejaban verlas. En ese tiempo yo era una niña de 9 años y como todos los niños, estaba ansiosa por recibir mi regalo. Se me hacían eternos los minutos para ver qué me había traído Santa, pero aún faltaba mucho. Primero teníamos que ir a dormir para que al despertar viéramos en el arbolito navideño lo que Santa nos había traído. En esos momentos todos brindaban y cenaban festejando la Navidad. Era una reunión muy animada y bonita. Nosotros los pequeños jugábamos mientras llegaba la hora de ir a dormir. Cuando llegó el momento de irnos a la cama, por los nervios no podía hacerlo. Estaba emocionada como todo niño, hasta que sin sentir me quedé dormida. Cuando desperté todos dormían y no pude aguantar la tentación de ver qué me había traído Santa. Sin hacer nada de ruido me fui hasta el árbol y en él vi 2 envoltorios con mi nombre. Los tomé y destapé el primero, viendo que era un juego de niña para aprender a cocinar. El otro traía una muñeca, aunque era muy bonita desde el momento que la tomé, sentí una extraña sensación. Era algo así como si se hubiese conectado conmigo, pero andaba tan feliz que se me olvidó y me puse a jugar solita, ya que mi hermanito estaba dormido. Platicaba con la muñeca como si me entendiera y hasta por momentos parecía mover sus ojos o su boca, contestando lo que le decía. Yo sentía una rara sensación que no entendía. Al poco rato me dispuse a dormir. Era aburrido jugar sola. Antes de meterme a la cama, dejé a la muñeca en una silla mecedora, tapada con una cobija que traía en su caja, y después me acosté en mi cama como a las 3 de la madrugada. La verdad caí rendida. Habíamos tenido un largo día. No tenía ni mucho dormida, porque a eso de las 4 me despertaron unos ruidos. Aunque estaba oscuro, entraba un poco de luz por la ventana y pude ver que no estaba la muñeca donde la había dejado. Solamente estaba la cobija en la silla meciéndose sola. Todos estaban dormidos y un silencio macabro envolvía el ambiente. Entonces escuché unos pequeños pasos apresurados. Alguien pequeño corría en nuestra habitación. Pero aunque parecía estar pequeño, sus pasos eran claros, producían mucho eco. Me incorporé extrañada, pensando quién podía ser a esas horas, y pude ver con horror que era mi muñeca quien caminaba sola. De un salto subió a la cama de mi hermanito menor y la vi sentarse en su pecho. También miré que se había transformado, ahora era una muñeca horrenda. Vi que su cara era como de una viejita, sus ojos le brillaban como el fuego. Luego volteó hacia mí y dibujó una sonrisa diabólica, burlona. Sentí tanto miedo, pero más por mi hermano, ya que no sabía qué le quería hacer. Me puse pálida, quedando muda con los ojos que se me querían salir de mis órbitas y la boca abierta, de la cual no salía ningún sonido. De repente le abrió la boca a mi hermano y acercó su rostro hacia él, pronunciando palabras que no entendía. Miré sintiendo escalofríos que algo salía de la boca de mi hermano. Era como una especie de energía brillosa entre neblina, y la horrenda muñeca se la tragaba al mismo tiempo que iba creciendo poco a poco, dándole un aspecto por demás horroroso. Mi hermano ya estaba muy pálido y cada vez respiraba más débil al estarle robando su alma. Una risa muy tenebrosa se escuchó en toda la casa. Mi cuerpo temblaba por el miedo que sentía. A mis escasos 9 años no era para menos. Lágrimas de miedo salían solas, resbalando por mi rostro tembloroso. Era tanto mi terror que hasta me hice en mis pantaletas. No sé cómo dominé mi pánico y pude moverme, metiéndome lento bajo de mi cama. Tomé un zapato y se lo arrojé a aquel engendro maldito, que por suerte le di en la cabeza, y la tumbé del pecho de mi hermano. Pero como si nada, se levantó y dibujando una espeluznante mueca en su rostro, se abalanzó hacia mí, arrojándome con una brutal fuerza al piso, arañando mi cara y el cuerpo mientras me maldecía. Maldita, también me llevaré tu alma al infierno.
Su rostro pegado al mío lo sentía frío y su aliento era fétido como el de un demonio. Empecé a gritar tan fuerte como pude. Era imposible que pudiera luchar con un ser así. Mis gritos despertaron a mi hermano, quien al ver lo que estaba pasando empezó a gritar y a llorar asustado. Mi padre entró corriendo. En un principio pensó que estábamos jugando con ella, pero luego se dio cuenta que no, porque vio mi cara toda arañada y de una patada derribó a la muñeca. Tomó una cruz que tenía en mi cabecera y se la clavó en el corazón. Increíblemente se resistía maldiciéndonos, pero algo no menos escalofriante fue que la muñeca sangraba. Mi papá la tomó y la arrojó a la chimenea. Todos horrorizados vimos cómo se retorcía en la lumbre hasta que quedó achicharrada. Era algo increíble, ya que vimos cómo una sombra salía del cuerpo de la muñeca poseída y desaparecía. Esa fue una horrible experiencia para mí y creo para toda la familia. Tal vez la muñeca había sido poseída por algún demonio. Desde entonces no me gustan las muñecas, ni aunque sean un regalo de Santa Claus.